Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor y amigo Seth Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio, como siempre, estar con usted para bendecirle. Sí, le pido a Dios que Dios le bendiga grande, ricamente. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios para usted es bendecirle. Y cuando nosotros declaramos la bendición hacia otras personas, damos oportunidad para que Dios derrame de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia. Y hoy le voy a hablar en este programa de la chamba que Dios nos ha encargado a todos aquellos que le conocemos, es decir, a aquellos que le hemos pedido que perdone nuestros pecados. Bueno, quiero decirle que hace tiempo tuve la oportunidad, juntamente con otras personas, entre ellas mi esposa, de ir a cierto lugar bastante apartado, muy lejos de nuestro México querido. Bueno, en aquella ocasión tuvimos la oportunidad de estar por el Amazonas, en la República del Perú. Fue un tiempo bastante bonito, maravilloso, precioso, porque Dios nos guardó y nos permitió ver sus maravillas, sus milagros, sus prodigios, su amor. El privilegio que tuvimos fue de que, surcamos, es decir, navegamos río arriba por el río Marañón. Este desemboca en el río del Amazonas. Es un gran río, el río Marañón. Hay lugares donde su anchura, le voy a decir, pasa de 2 kilómetros, bastante grande, muy navegable. Bueno, llegamos a un lugar que se llama Cuninico. Ahí en ese lugar tuvimos el privilegio, después de haber llegado e instalado, ya llevábamos diésel para la planta de luz que ahí tienen en cada uno de los caseríos. Y esa noche que quiero relatarle, tuvimos la oportunidad de proyectar la película La Pasión de Jesucristo. Usted conoce esa película, realmente es conmovedora y muestra con mucha realidad lo que en parte, y si digo en parte porque fue más allá de lo que la película nos puede relatar, lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él entregó su vida, cómo recibió el precio, el pago de nuestros pecados sobre su cuerpo allí en la cruz. Bien, usted recuerda quizás esa escena cuando el Señor Jesucristo es azotado, que está atado a un poste y allí los soldados romanos le están latigando con mucha saña, con mucho odio, con mucho, a la vez gozo también por estar causando daño a Él. Ahora, quiero decirle que ocurrió precisamente en ese instante, en ese momento en que estábamos proyectando este DVD allí en ese lugar sobre una manta blanca, que una de las personas que estaban viendo la película, el video, se levantó bastante enojado, molesto, gritando estas palabras: no le van a hacer nada, absolutamente nada, mi Diosito. Y se dejó ir a la manta, a la pantalla donde estaba siendo proyectado este video. Déjeme decirle que hubo unas personas ahí que le detuvieron y lo sacaron a la realidad. Le mostraron que era un video, que era una película y que solamente quizás estaba tan metido en el trama, ¿verdad?, que él fue parte de esa acción. Ahora, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos comunicándole las buenas nuevas, es decir, cómo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, había descendido del cielo, se había encarnado a través de una virgen, la Virgen María, y en conclusión, Él había ido a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados. La razón de esto es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Estábamos ahí en ese lugar, estuvimos algunos días y fue una bendición. ¿Por qué razón? Porque después pudimos ver cómo el Espíritu Santo había tocado a una gran cantidad de personas, es decir, cómo los milagros y las maravillas se fueron dando. Todo esto gracias a Dios. Le digo esto porque yo tengo aquí en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, una instrucción. La instrucción viene de parte del Señor Jesús. Una vez que Él había resucitado, Él dejó una comisión, dejó una chamba, dejó una tarea a todas las personas que le conocemos como Señor, como Salvador, que hemos creído que Él pagó en la cruz por nuestros pecados y lo hemos aceptado. Voy a leerle Evangelio de Mateo, capítulo 28. Instrucción del Señor Jesús en el versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, esta es la gran chamba, esta es verdaderamente una tarea que Dios ha dejado para cada uno de aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen que Él es el Señor. Maravilloso. Realmente esta es una tarea exclusiva para este tipo de personas. Anunciar que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso es lo que estábamos haciendo en aquella ocasión que le estaba platicando. Ahora aquí la comisión es de ir a ser discípulos a todo el mundo. Es posible que usted o yo no podamos movernos por todo el mundo, pero alguien estará más cerquititas de esas personas que están lejanos de nosotros y pueden acercarse a ellos. Hablarles de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Así es que si no podemos ir tan lejos, lógicamente que sí podemos ir a la cuadra siguiente. Quizás en nuestro trabajo, ahí donde nos estamos moviendo, podemos decirle a alguien estas palabras: Cristo te ama. Murió en la cruz por tus pecados, como murió también por los míos. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, yo encuentro aquí que hay una indicación. La indicación es que tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y esto realmente tiene uno que entender qué es lo que está en la Biblia, qué es lo que está en las Escrituras. Son las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado. Eso es lo que tenemos que enseñarles a otros. Cuando nosotros podemos o queremos enseñar otras cosas, realmente vamos a estar perdiendo el tiempo si no estamos hablando de la gracia, del amor, de la misericordia, de los milagros, de las maravillas, de todo el plan perfecto de Dios. Yo estaría perdiendo mi tiempo, estaría perdiendo el dinero, estaría perdiendo muchas cosas si yo en este continuamos, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos estudiando, ¿verdad?, la chamba, el trabajo que Dios nos ha dado. ¿A quiénes? Un trabajo exclusivo. Exclusivo de las personas que han reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Eso es lo que estamos nosotros tratando hoy en este programa. Ahora, les voy a decir también con mucha sinceridad que hay personas muy amables, muy atentas, es decir, creyentes que han sido engañados por el enemigo. El engaño que el enemigo ha traído a los corazones de unas personas sinceras es de que solamente los líderes tienen la exclusividad de hablar de la gracia, del amor, de lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso, como le dije, verdaderamente es un grande engaño. Un engaño provocado por Satanás, las huestes espirituales de maldad, porque no quiere que la gente conozca el medio, la forma en que ellos se pueden librar de la condenación eterna. La tarea no es exclusiva de los líderes. Es una comisión que Dios ha encargado a todos aquellos que le aman, que le quieren,
que le hayan reconocido como Señor y Salvador. Voy a leerle una cita, una escritura para que usted y yo podamos checarlo aquí en la Biblia, porque precisamente es necesario que lo veamos en la escritura para ver si es cierto o no es cierto, y yo se lo voy a mostrar en la Biblia. En el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 11, le voy a leer ahorita, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando del Señor Jesucristo cuando fue levantado, cuando fue trasladado de esta tierra al cielo. Él constituyó, Él es el que constituye, Él es el que ordena. No hay absolutamente ninguna asociación, por más espiritual que sea, que pueda conceder estos títulos o estos privilegios. Dios, a través del Señor Jesucristo, ha constituido, como encontramos aquí, a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros. Ellos tienen un propósito. El propósito de cada uno de ellos es precisamente lo que nos dice el versículo 12, el siguiente. Y esto es realmente lo que Dios quiere que nosotros entendamos para que avance, para que vaya rápidamente el conocimiento de lo que sucedió allí en el Calvario en aquella ocasión en que el Hijo de Dios murió en la cruz. Bien, nos dice que los apóstoles, que los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, Dios los constituyó, Dios los armó, Dios les dio esta tarea. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Encontramos aquí la tarea de estos hombres. La tarea de ellos, como nos dice la Escritura, es para perfeccionar a los santos. Está hablando de personas. Ahora, quiero aclararle, la palabra santo significa apartado para. En este caso es una persona apartada para Dios. Toda aquella persona que viene a Jesús es un santo, es apartado para Dios. Esto es lo que quiere significar esta palabra. No significa, como a veces hemos creído, que es una persona intachable, una persona que tiene una aureola sobre su cabeza. No, lo que significa es una persona que ha decidido apartarse en exclusividad para Dios. Entonces, la tarea de estas personas es precisamente para perfeccionar a los santos. Ahora, eso significa, en otras palabras, ¿verdad?, que estas personas tienen que hablarles a otros de la gracia del amor del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la tarea, para el trabajo, como queramos nosotros decir, además para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, así de fácil, así de sencillo, la responsabilidad de este tipo de líderes es capacitar a las personas que están llegando para que en un tiempo ellos desarrollen esta tarea de hablarles a otros de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Bien, ahora, este grupo de personas ha llegado allí, es decir, los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, han llegado ahí a través de los años. Se han estado capacitando año tras año. Su capacitación depende de la Escritura, de la Biblia, a través del Espíritu Santo, la revelación. Les ha costado años de estudio, les ha costado tiempo de oración, les ha costado bastante trabajo en servir a los demás. Están dedicados a ayudar a otras personas. Y esto es a través de los días, de los meses y de los años. De la misma forma, de la misma manera en que una mamá enseña a su hija quizás a bordar, y si ya no es costumbre hoy de bordar, bueno, quizás de guisar o de lavar la ropa. De la misma manera que una mamá aprendió y ahora ya tiene el conocimiento, ahora le enseña a su hija cómo debe desarrollar la tarea, el trabajo. También voy a pensar en el papá. En el caso del padre del Señor Jesucristo, el padre terrenal, José, pues era un carpintero, y José enseñó a Jesús, nuestro Señor, todo lo relacionado a la carpintería. Así es como las personas que ya tienen tiempo de conocer a Jesucristo y se han capacitado, ahora ya pueden enseñar a otros a diferentes tareas.
Bueno, yo aprendí en Teléfonos de México algún tipo de información, de conocimiento, y en el transcurso de los años yo ya podía explicarle a los recién llegados cómo funcionaban esos equipos, esos aparatos de nuestro tiempo. Esta es la manera, esta es la forma en que Dios está haciendo que la iglesia cristiana sea cada día más grande. Porque nos está diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo constituyen todas las personas en el mundo entero que han creído que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Ahora, la Escritura, la Biblia nos dice cómo podemos nosotros, los que ya tenemos más años, enseñarles a otros que hablen de la gracia, del amor, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cómo las demás personas que todavía no vienen y se anexan al cuerpo de Cristo, ¿cómo pueden hacerlo? La Biblia nos dice cómo se puede hacer. Y yo le voy a decir que se inicia confesando. Usted dice, ¿confesando? Sí, realmente se inicia confesando. Y le voy a llevar a una cita para que veamos realmente que esto lo dice Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, en el versículo 9, yo puedo encontrar que si confesares con tu boca, aquí está, léalo por favor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta palabra salvo significa lógicamente que será escapado del infierno, se librará del infierno, de la condenación eterna. ¿Cómo las personas podemos librarnos de la condenación eterna? Hago esta pregunta para decirle que aquí lo encontramos en el versículo 9. Si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, si yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, yo seré salvo. Ahora, creo que en México, en todo el país, la gran mayoría creo que sabe que la existencia del Hijo de Dios un tiempo pasado. Y creo que también saben, ¿verdad?, que fue levantado, que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y esto ya es mucha ventaja porque ya tenemos el 50%, como quien dice, de ganancia, sí, a nuestro favor. Porque aquí hay dos cosas muy interesantes. Una de ellas es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. La otra es creer con el corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces creo que la gran mayoría sabemos que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora solamente me falta confesar, decir que Jesús es el Señor. Un día, hace muchos años, más de 30, yo le dije a Jesús, tú eres mi Señor. Quiero que seas mi Señor. A partir de ese momento, déjeme decirle, yo formé parte de la familia de Dios. Permítame un tiempo, por favor. Cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Como le estaba diciendo, es muy importante, bastante importante tener que confesar, que decir que Jesucristo es el Señor. Y mucho mejor si digo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Aquí se complementan los requisitos para ser parte de la familia de Dios. Ahora, también quiero decirle, ¿verdad?, que hoy mucha gente lo sabe, pero no está comunicando estas buenas noticias a otros y es su responsabilidad. También sé que hay personas muy sabias que lo están haciendo. Mire, una gran cantidad, millones, de veras. Mire, una gran cantidad de personas desconocen el medio, la forma de librarse de la condenación eterna.
Son millones. Dios no quiere que se pierda ninguno. Ahora, nosotros sabemos que desconocen cómo pueden ellos librarse de esta condenación. Imagínense cómo una gran cantidad de ellos están falleciendo cada día, sin Cristo, sin esperanza alguna, para una condenación eterna. Una vez que la persona fallece, ya no hay solución para su problema, el problema del pecado. Esto tiene que ser en vida, y nosotros los creyentes, los cristianos, sabemos que así es, porque está revelado en la Escritura. En vida, hermano. Alguien dijo, en vida, hermano. Fallecido, ya no hay lugar. Ya no hay lugar para el arrepentimiento. Usted sabe dónde van a pasar la eternidad. Pero mire, aquí en el versículo 14, el apóstol Pablo sabía realmente de esta necesidad, y por eso él dice estas palabras. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A los ojos de Dios hay una gran cantidad de personas que tienen sus pies hermosos ante los ojos de Dios. Hermosos por la razón de que han sido usados esos pies para caminar 100, 200 metros o quizás cientos de kilómetros para declarar las grandezas, el amor, la misericordia de Dios. Si Dios descendió del cielo a esta tierra, siendo el Creador, el Señor de gloria, y tuvo que sujetarse a una situación bastante crítica, siendo el Señor de gloria, estar sujeto durante 9 meses en el embarazo de su madre María, y después sujeto a un cuerpo que le impedía moverse por todo el espacio sideral. Dios encarnado, por amor, y que nosotros los creyentes no podemos movernos por lo que sea a hablarle a otra persona de la gracia y el amor del Señor. Esto es realmente penoso. De ahí que Pablo dice, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a declarar? ¿Cómo van a confesar que Jesús es el Señor? Si no han oído, si no hay quien les predique, ¿cómo van a saber? Y esa es la necesidad que tenemos nosotros los creyentes, los cristianos, hablarles de la gracia, del amor del Señor. Yo quiero decirle que a los ojos de Dios solamente hay 2 grupos de personas. Con mucho cariño, con mucha ternura le digo, los que tienen que oír y los que tienen que hablar. Usted que está aquí conmigo hoy en este día, yo le quiero preguntar a cuál de los 2 grupos pertenece, al que tiene que avalar las buenas noticias o al que tiene que oírlas. Si usted es el que está en este primer grupo de los que tienen que hablar las palabras, qué bueno que lo está haciendo, y si no lo está haciendo, sería bastante emocionante que usted viera cómo el Espíritu Santo le va a usar y usted puede ver milagros y maravillas en cuanto empiece a declarar la gracia y el amor de Dios a otros. Usted y yo necesitamos hablarles a los demás que Cristo les ama, que sus pecados ya han sido perdonados, que solamente basta que lo crean y que reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Su nombre se va a anotar en el libro de la vida. El día que la persona fallezca, se presenta delante del Dios, ahí se va a encontrar su nombre escrito. De otra manera no puede entrar a la presencia de Dios, porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Esa es la razón por la cual envió a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por el pecado del hombre. Entonces necesitamos comunicarles a otros las buenas noticias. No desmayemos, hagámoslo. Yo sé que a veces se requiere esfuerzo y que también a veces se requiere de invertir cierto tipo de dinero, cantidad de dinero. Hay que hacerlo. Téngalo por seguro que Dios nos va a recompensar más allá de lo que nosotros entendemos o creemos. Entonces, si somos del primer grupo de los que debemos de hablar, vamos hablando. No nos ha enviado Dios a atacar absolutamente a nadie,
Dios no nos ha enviado, tampoco nos ha enviado a juzgar a las personas. Dios nos ha enviado simple y sencillamente para hablar de la gracia, del amor de Él, de Jesús, de su Hijo. El pecado de la persona, Dios quiere perdonarlo como ha perdonado el de nosotros, el de usted y el mío. Pero si usted es del otro grupo de las personas que tienen que oír, escuche, Dios le ama. Dios, como le estaba diciendo minutos atrás, Dios ha perdonado todos sus pecados. Bueno, ya los ha pagado el precio. Ahora, si usted quiere que le sean perdonados, usted necesita decirle: Dios, yo quiero que me perdones mis pecados. Y quizás en una oportunidad más adelante usted tenga que confesárselos, quizás tenga que decirle más adelante a Él, a Dios, a Jesucristo: Dios, fíjate que he sido un ladrón y te pido perdón por esos robos. Él le va a perdonar. Él le va a limpiar de todo pecado. Así es Dios de grande, de maravilloso. Entonces, usted y yo tenemos una tarea, unos de hablar, otros de escuchar y confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Mire, yo quiero decirle aquí lo que dice el versículo 11. Fíjese bien, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es maravilloso. ¿Cuántas maldades hemos cometido? ¿Cuántos atropellos? ¿Cuántos pleitos, o iras, o enojos, o enconos, o amargura? No seremos avergonzados. Eso es maravilloso, si nosotros le pedimos a Dios. Mire, a mí me llamó mucho la atención leyendo la Escritura lo que pasó con los de Tesalónica. Pues Pablo en cierta ocasión fue y les habló de la gracia, les habló de la misericordia de Él, de Dios. Y los de Tesalónica, un buen grupo, escucharon el mensaje, y una vez que lo habían recibido y confesaron a Jesucristo como su Señor, ellos empezaron a comunicar el mensaje a los demás. Empezaron ahí cerquitas de ellos, luego quizás a la cuadra siguiente, al resto del pueblo, de las colonias, luego se brincaron a las ciudades de alrededor. Bueno, aquí Pablo describe, fíjese bien, hasta dónde habían llegado en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Permítame un tiempo, al regresar vamos a tratar de analizar brevemente algo que aquí nos está diciendo que es maravilloso. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas. Cierto día Pablo llegó a Tesalónica, les habló de la gracia, del amor de Dios, lo que hemos estado platicando. Ellos reconocieron a Jesucristo como su Señor. A partir de ese día ellos no guardaron la palabra solamente para ellos en exclusiva, sino empezaron a comunicársela a los demás. Y eso es lo que Pablo nos platica y nos cuenta aquí a través de esta parte que acabamos nosotros de leer. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Dice el versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vea usted cómo habían recibido la palabra de Dios en Tesalónica de una manera bonita, preciosa, como realmente debe de ser. Bien,
Ahora yo quiero decirles que es posiblemente algunos de nosotros objetemos algo. Creo que nos ha ocurrido a una gran cantidad de personas decir yo no puedo por esto o por aquello. Puedo encontrar a través de la escritura, ¿verdad?, que Moisés argumentó que él era tartamudo, no quería hacer la tarea que Dios le estaba asignando, ir a liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo ahí en Egipto. Ahora también encontramos en la Biblia la historia de Jeremías, otro hombre llamado por Dios. De la misma manera que usted y yo hemos sido llamados por Dios para que vengamos y formemos parte de la familia de Dios y empecemos a comunicarles las buenas noticias a otras personas. Estas son verdaderamente muy buenas noticias, como también, ¿verdad?, hay otras, pero no de tal grandeza y de hermosura. Jeremías, él argumentó. Él decía, no sé hablar, soy un niño. Ahora, si usted checa la escritura, usted se va a dar cuenta realmente lo que Dios pudo hacer a través de Moisés, a través de Jeremías, y de cada persona que está ahí, como lo está haciendo a usted que ya está declarando la palabra del Señor, como puede hacerlo a través de usted que le está escuchando hoy en este día. Solamente venga y forme parte de la familia de Dios, recibiendo a Jesucristo como su Señor, y usted va a ver el poder de Dios grande y maravilloso, haciendo cosas maravillosas. Usted lo va a observar. De otra manera, no será posible. Dios es grande, es maravilloso. Estos hombres hicieron grandes maravillas. No dependía de ellos, dependía de Dios. Ellos pensaban que si hablaban bien podían desarrollar la tarea. Lo único que Dios quiere de nosotros es nuestra disposición. Decir, sí Señor, aquí estoy. Claro que Él puede aprovechar el conocimiento, puede aprovechar la sabiduría. Él puede aprovechar cada cosa que hay en nuestro entendimiento. Todo para traerle gloria y alabanza a Él. Pero Jeremías, él dice que aunque procuró no hablar de Él, de Dios, de su gracia, él dice que no pudo callar. No pudo callar, ¿por qué? Porque había fuego de Dios en él. Otra cosa por la cual él no pudo callar es porque no quería que le vieran los demás que claudicaban, que él se echaba para atrás. Dios quiere hacer grandes cosas a través de cada persona que dice, sí Señor, úsame a mí, envíame a mí. Le quiero platicar, por ejemplo, cuán fácil es encontrar el camino de salvación aquí en el libro de los Romanos. Yo quiero mostrarle aquí en el libro de Romanos 4 versículos que son bastante interesantes y que quien sea de nosotros podemos leérselos, podemos explicárselos a otras personas. Son 4 versículos que son bastante claros, que nos hablan la condición del hombre sin Cristo. ¿Qué le parece si viene conmigo al libro de los Romanos? Le voy a leer primeramente el capítulo 3, el versículo 10. A esto se le llama el camino de los romanos. ¿Por qué? Porque están sacadas estas citas bíblicas de aquí, precisamente de este libro, para explicarles a otras personas, ¿verdad?, que Dios les ama y el por qué no se le puede tener una relación con Él a menos de que vengamos por medio de Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 10 nos dice, ¿verdad?, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Lo dice la escritura. Si yo me brinco el versículo 23, ¿verdad?, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la razón por la cual no podemos morar en la presencia de Dios a menos de que haya un cambio en nuestras vidas. Todos hemos pecado, no damos la medida de Dios. Dios no tiene absolutamente ninguna relación con el pecado. El siguiente versículo que le voy a leer es el de aquí mismo, el 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora ya nosotros entendemos que hay dos cosas. Una de las cosas es que nuestro pecado nos va a traer muerte. Y al hablar de muerte, no solamente de que cuando este cuerpo fallece, sino de pasar toda la eternidad separado de Dios. Ese verdaderamente es la muerte. La Biblia le llama la muerte segunda. La paga del pecado es muerte. Pero hay algo que Dios quiere mostrarnos a
a todos. Y Dios nos usa a nosotros los hombres para hablarles a los demás de ello. ¿Qué es lo demás? La dádiva de Dios nos dice aquí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tenemos que entender, o escogemos entre la vida o la muerte. Y Dios nos dice, escoge la vida, escoge la vida. Todavía nos alienta Dios. Y la vida la encontramos en Cristo Jesús. Ahora ya voy al capítulo 10 y aquí voy a terminar precisamente lo que llamo el camino romano. Esos 4 versículos, el camino romano capítulo 10, el versículo 9 nos dice, ¿verdad? Lo que ya estuvimos analizando hace unos minutos, que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 2 cosas interesantes. Yo confieso que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz por mis pecados, lo creo en mi corazón, entonces yo soy salvo de la condenación eterna. Ahora soy parte de la familia de Dios, soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz inmediatamente por la gracia, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Pablo tuvo esta misma comisión que usted y yo tenemos. Yo lo puedo ver aquí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 26, yo puedo ver la comisión que Dios le dio y Pablo lo declara, él mismo lo confirma, él mismo lo dice. Le voy a leer aquí, capítulo 26, versículo 16. Voy a leer desde el 15. Eso sucedió cuando él iba camino a Damasco. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Me quedan poquitos minutos, poquitos segundos, pero yo quiero pedirle, relea esta escritura usted allí en su casa. La tarea de Pablo y la tarea de todos aquellos que conocemos a Jesucristo es para que abran sus ojos a las personas que no las han abierto, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Y luego entramos a ser partícipes de la herencia de Jesucristo. Pablo nos dice que no fue rebelde a esta visión. Él dice que no fue rebelde a esta visión. Se lo dijo al rey Agripa. Le estaba hablando de esta gracia, de esta misericordia. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Usted que ya cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador, usted y yo tenemos la responsabilidad de hablarles a otros de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. No desmaye, siga haciéndolo. Usted que no ha escuchado, escúcheme bien, usted que no ha oído esto, es decir, que no lo ha hecho, reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Él le ama. Yo le doy gracias y deseo que Dios le bendiga ricamente. Acompáñenos los domingos. Si usted no está yendo a ningún lugar donde le capacitan bíblicamente, los domingos tenemos capacitación bíblica en nuestras instalaciones, de donde estamos transmitiendo. Gracias.